Muy buenos días para todos. A todos muchísimas gracias por conectarse a este primer webinar que estamos realizando en conjunto con Panduit. La idea de hoy es hablar un poco acerca de las soluciones que están manejando y las nuevas tecnologías para el control de energías peligrosas, dentro de las cuales vamos a ver algo acerca del VeriSafe y el puerto de acceso de datos. ¿De dónde nace? Mi nombre es Luis Cadena. En su barra van a poder encontrar los documentos que hablan acerca del VeriSafe, el boletín en español y junto con alguna de las guías que manejamos. Son bienvenidos a dejar sus dudas e inquietudes en nuestro panel de dudas y preguntas, las cuales estaremos resolviendo al final de la sesión. Como les comentaba, mi nombre es Luis Cadena, soy el Channel Account Manager de Panduit y el día de hoy vamos a estar hablando entonces de nuevas tecnologías para el control de energías peligrosas. La idea, como les comentaba, es hablar un poco acerca del VeriSafe y el Data Access Port. ¿De dónde nacen estos dos productos? Es a través de la prevención, a través del diseño, de una metodología que estamos manejando que se llama prevención a través del diseño. Dentro de esta, digamos que para muchos puede ser muy conocida esta pirámide que ven acá a mano izquierda en la parte de abajo, que es la pirámide de la jerarquía de controles. Dentro de la pirámide y en la base encontramos los EPPs, que son, pues, digamos, todos los elementos de protección personal. Un poco más arriba en la pirámide encontramos los controles administrativos. Estos son la base de la pirámide, sin embargo, son los que menos impacto tienen dentro de la prevención de accidentes. Luego de esto pasan a ser los controles de ingeniería. Perdón, por último, vienen la sustitución y la eliminación de los peligros. Entonces, en este caso, el VeriSafe y el Data Access Port se encuentran dentro de la parte de los controles de ingeniería. Dentro de la parte de EPPs está todo lo que tiene que ver con el bloqueo y etiquetado. Los controles administrativos, pues ya viene con todo lo que son los procedimientos internos que tiene cada una de las empresas. Y los controles de ingeniería, pues en este caso ya son procesos que a través de ingeniería y de diseño lo que logran es controlar los riesgos y los peligros en cada una de las máquinas. Entonces el VeriSafe y el Data Access Port entran a ser parte de este punto en la pirámide. ¿Cuál es la importancia de verificar la ausencia de tensión en nuestra planta, en nuestros procesos productivos? Realizar trabajos sin desconectar la alimentación eléctrica y verificar una condición de desenergizado es una de las principales causas que tenemos de lesiones en el trabajo. En una encuesta realizada en un periodo de 5 años, encontramos que el 18% de los lugares o de los sitios encuestados tuvieron lesiones al personal, resultado del uso de un instrumento portátil, un multímetro, un probador de tensión. El 36% de estos sitios reportaron casi fallas o casi accidentes y el 11% experimentaron interrupciones de planta debido a todo este tema de la verificación de ausencia de tensión. Otra de las cosas que es bien importante que tengamos en cuenta es que solo el entrenamiento no es suficiente. Normalmente encontramos que ninguno de los pacientes que tuvieron algún accidente eléctrico siguió las medidas de seguridad apropiadas. Siempre hacía falta algo por algún tema, por ejemplo, de cansancio, algún tema de tener no hacer o descuidarse al momento de hacer alguno de los procedimientos, llevó a que las personas sufrieran algún accidente relacionado con el tema eléctrico. Dentro de la NFPA 70E tenemos una parte que habla de la verificación de la condición desenergizada. De hecho, también dentro de los protocolos que manejamos pues, a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, pues está todo el tema de los conocimientos de las 5 reglas de oro, dentro de las cuales pues uno está la desenergización o el corte efectivo de la energía de forma visible. El segundo punto está el proceso de bloqueo etiquetado y como tercer punto tenemos la verificación de ausencia de tensión. Entonces, si lo ven todo este proceso,
de verificación de ausencia de tensión es algo que se maneja a nivel internacional. Sin embargo, es uno de los procedimientos que más se obvian a nivel de planta. ¿Qué es lo que pide? Es un proceso de condición desenergizada, de verificación de condición desenergizada, es realizar los siguientes pasos que vemos aquí abajo. El primero, como les decía, entonces está aislar la fuente de energía y aplicar el bloqueo y etiquetado, el procedimiento de Loto, que serían las dos primeras partes de las 5 reglas de oro para realizar trabajos sin tensión. Luego de esto, seleccionar el instrumento de prueba o seleccionar el medidor, que en este caso pues, puede ser un multímetro, un probador de voltaje, ya sea pues de las diferentes marcas que hay en el mercado. Esta selección también tiene que ver con la categoría pues, que pueda manejar cada uno de los medidores. Como sabemos, hay algunos medidores que manejan unos niveles de aislamiento de acuerdo a los niveles de cortocircuito que se puedan presentar en los tableros. Entonces, en este caso, hay que seleccionar el instrumento adecuado de acuerdo al nivel de cortocircuito que manejamos en nuestros tableros, en nuestros CCMs. Como tercer punto está la prueba, hacer la prueba de que el multímetro o el instrumento está funcionando correctamente. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a una fuente de energía conocida donde hayan 210, los 480, los 220, a un toma corriente o, como les digo, una fuente de energía conocida, hacer la prueba de que el multímetro está midiendo correctamente, es decir, yo pongo las puntas del multímetro en el modo voltaje y esta está funcionando correctamente, me está midiendo los 480 o los 220. Luego de esto, hacer la comprobación de que no haya tensión dentro del tablero. Para este proceso, pues, como lo ven en la imagen, la persona tiene que ponerse todos sus CPPs adecuados, asumiendo que hay energía residual en el tablero, que hay tensión, entonces los guantes dieléctricos, la escafandra, pues digamos todo el tema de traje ignífugo en caso tal de que se necesite, para hacer el proceso de verificación de ausencia de tensión. Entonces, en esta parte hay que hacer la prueba fase-fase, fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 2, fase 3 y todas las fases a tierra. Entonces, este procedimiento, pues aquí también ahorita más adelante lo vamos a ver, puede conllevar a ciertos errores y a ciertos peligros. Luego de esto, probar nuevamente el instrumento o el dispositivo de medida. ¿Esto para qué? Para comprobar que el dispositivo quedó funcionando correctamente y que al momento de haber hecho la verificación de ausencia de tensión no se haya presentado algún daño y por lo tanto nos esté dando alguna lectura errónea. Entonces, una vez se hace este procedimiento de prueba, nuevamente, en donde se establece que el dispositivo está funcionando correctamente, podemos ya luego de esto realizar el trabajo sin ningún inconveniente. Entonces ya podemos empezar a realizar la maniobra sin ningún problema. Entonces, ya habiendo verificado la condición desenergizada del tablero. ¿Qué es lo que pasa normalmente con los probadores portátiles que tienen ciertas limitaciones? Dentro de esas limitaciones encontramos la selección de función de ajuste puede presentar errores. Entonces, todos sabemos que pues el multímetro tiene las perillas en donde en un lado podemos seleccionar voltaje, resistencia, corriente. Si por alguna razón, por ejemplo, ya terminando el turno o nos equivocamos y se nos pasó la perilla 1 o 2 puntos, podemos pasar de hacer una comprobación de voltaje a hacer una comprobación de resistencia, lo que puede llevar a que al momento de hacer la verificación de ausencia de tensión, lo que hacemos es crear un corto y creamos un arco eléctrico. Entonces, en este caso, por ejemplo, un electricista se quemó gravemente porque generó un arco eléctrico debido a que se equivocó al momento de seleccionar la perilla. Otro de los temas es, como les decía, la calificación inadecuada. Entonces el equipo tiene que tener un nivel de aislamiento de acuerdo al nivel de cortocircuito del tablero. Y en este caso, pues seleccionó un equipo que no tenía el nivel de aislamiento correcto y al momento de hacer la prueba, así hubiera estado en voltaje, el probador se sobrecargó y explotó, resultando en una fatalidad para una de las personas y otra persona que estaba acompañando el trabajo generó graves quemaduras, lesiones por quemaduras, pues al momento de la explosión del multímetro.
El otro error que podemos encontrar es un error de lectura. Entonces, en este caso, como también sabemos en el multímetro podemos escoger varios rangos de voltaje, entonces de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 600 o de 600 a 1000. Entonces en este caso la persona se equivoca y en vez de poner, por ejemplo, va a medir 480 y en vez de poner el multímetro en rango de 0 a 600 voltios, en el rango hasta 600 voltios, lo pone en el rango hasta 200. ¿Qué es lo que pasa en el multímetro? Él va a dar un error de sobre rango o sobrecarga y la persona lo puede interpretar mal y decir, ah, no hay tensión, eso es un cero, no hay energía residual, voy a hacer el trabajo. Entonces, una vez va a efectuar la maniobra, pues se encuentra con que hay tensión y pues está todo el tema también del accidente de trabajo. El otro, pues obviamente es el uso del probador portátil inadecuado, entonces igual, aunque el extremo de medición sin contacto no indicaba tensión en un circuito de iluminación, este estaba energizado, lo que resultó en una descarga eléctrica para la persona. Entonces, como ven, este proceso de verificación de ausencia de tensión conlleva muchos factores que puedan generar accidentes o fatalidades dentro de la planta. Dentro de estos, pues están los fallos de hardware, un error humano, errores de interpretación, errores de proceso. ¿Por qué pasa todo esto? Porque al momento de abrir el tablero tenemos una exposición a arco eléctrico. Entonces, la idea es que esta exposición se puede empezar a disminuir con controles de ingeniería. Dentro de la versión de la NFPA 70 en la versión 2018 quedó una nueva excepción en donde se permite la utilización de un dispositivo de prueba de montaje permanente. Esto es bien importante, tiene que estar montado permanentemente en el tablero con una clasificación adecuada para verificar la ausencia de tensión de los conductores o piezas del circuito. Entonces, tiene que estar montado permanentemente, tiene que estar listado y etiquetado con el propósito de verificación de ausencia de tensión, es decir, no cualquier equipo sirve para cumplir esta excepción. Tiene que hacer la prueba pues como la hace normalmente uno, conductor fase-fase y conductor a fase tierra. El dispositivo de prueba se verifica, tiene que hacer un proceso de verificación interna también para que él sepa que está funcionando correctamente. Entonces, algo bien importante, montaje permanente y en la parte de estar listado y etiquetado tenemos una UL que es la 1436, que es la que certifica un equipo como equipo listado pues, con el propósito de verificar ausencia de tensión. ¿Qué tenemos en comparación básicamente entre los dos métodos de prueba? Entonces, como les expliqué anteriormente, en el caso de los probadores portátiles, entonces todo este procedimiento puede llevar más o menos de 10 a 20 minutos, dependiendo de la experticia de la persona, que sepa dónde está la fuente de energía conocida, que sepa dónde están los EPPs, porque tiene que ponerse los EPPs adecuados. Y adicional a eso, igual tenemos un riesgo porque estamos abriendo el panel antes de comprobar que no hay energía residual, que no hay tensión dentro del tablero. Al momento de usar un verificador de ausencia de tensión, entonces, lo primero que encontramos es que el mismo equipo hace todo el proceso de prueba. Se prueba internamente, verifica que la instalación esté hecha correctamente, chequea los voltajes, hace la verificación de ausencia de tensión, verifica nuevamente su instalación, se prueba nuevamente y ya indica los resultados. Esta secuencia puede tomar alrededor de 10 segundos, más o menos, dependiendo, pues, digamos, de que el probador haga toda la secuencia de pruebas correctamente y de pronto que no encuentre alguna falla o que tenga que hacer una prueba nuevamente, puede tomar más o menos unos 10 segundos. Y luego de esto, que ya el equipo dice es seguro abrir el tablero, se puede abrir el panel. Entonces aquí ya tenemos una reducción de riesgos para la planta, para el personal y pues para todo el tema, pues digamos, de salud y seguridad. Y adicional a eso pasamos a tener también un tema productivo. Pasamos de tener la máquina parada de 10 a 20 minutos adicionales para hacer una prueba de ausencia de tensión a que sea únicamente 10 segundos o 20 segundos. Entonces, en este caso, vamos a tener un ahorro de tiempo al momento de hacer las pruebas, al momento de poder arrancar a hacer el procedimiento, la maniobra en el tablero. Entonces, en este caso, vamos a mejorar también el tema productivo dentro de nuestra planta.
¿Cómo se pueden ver fácilmente un comparativo entre los dos métodos? Entonces, como lo ven en la imagen aquí a mano izquierda, el método tradicional con el probador portátil implica que la persona tenga el panel abierto, se esté exponiendo al riesgo eléctrico y pues eso conlleva que la persona tiene que usar todos sus EPPs adecuados, tiene que ser una persona certificada o que pues digamos tenga las capacidades técnicas para poder hacer esa verificación, es decir, tiene que ser un técnico eléctrico, un ingeniero eléctrico, pues digamos, dependiendo de cuáles son los niveles de autorización que tenga cada una de las personas para trabajar o para hacer este tipo de verificaciones. Y aquí a mano derecha, si lo ven, esta verificación casi que la puede hacer cualquier empleado. Entonces, lo único que tiene que hacer es saber interpretar los LEDs que da el verificador de ausencia de tensión, no necesita los EPPs y adicionalmente, pues el tablero está cerrado todo el tiempo hasta que el mismo indicador da el OK de ingreso al tablero de forma segura. Entonces, estas son el comparativo entre los dos métodos para una persona que está en la planta. ¿De qué está compuesto el VeriSafe un verificador de ausencia de tensión? Entonces, tenemos un módulo de aislamiento, que es el módulo que nos va a permitir hacer todo el proceso de verificación y adicional a esto, pues nos va a aislar el tablero del módulo indicador, de tal forma que el módulo indicador, pues no vamos a tener los 480 o los 600 voltios, y un cable de comunicación entre estos dos módulos del equipo. Algo bien importante, este dispositivo está diseñado para equipos de baja tensión hasta 600 voltios. Este tiene dos procesos de indicación. Tenemos los LEDs rojos, que son los que indican la presencia de tensión, es decir, cuando el tablero está energizado, el dispositivo indicador, el módulo indicador, va a mostrar las tres fases activas en rojo. Si hay, por ejemplo, alguna falla, igual nos va a ayudar también a identificar fácilmente la falla porque alguna de las líneas pues se va a apagar. Y cuando se hace el proceso de verificación después de que se baja el totalizador, el módulo indicador nos va a dar una luz verde para hacer el ingreso de forma segura al tablero. Para resumir, entonces, ¿qué es un verificador de ausencia de tensión? Entonces, es un probador montado permanentemente, utilizado para verificar que el circuito está desenergizado. Tiene que hacer la verificación fase a fase y fase a tierra. Comprueba la tensión tanto alterna como continua. El circuito de prueba incorporado verifica el funcionamiento interno en una fuente de tensión conocida antes y después de la ausencia de prueba de tensión, y contiene las disposiciones para garantizar que el probador está correctamente instalado y en contacto directo con el circuito al momento de la prueba. Tiene una secuencia de pruebas automatizada, utiliza indicaciones activas, que son los LEDs que les estaba comentando ahorita, y todas las funciones de seguridad están clasificadas en nivel de seguridad funcional de maquinaria SIL 3. Este nivel de seguridad funcional SIL 3 se refiere a la probabilidad de una falla grave del hardware, en donde para tener el nivel de seguridad SIL 3 tiene que tener una probabilidad de falla menor a 10 a la menos 7, a 10 a la menos 7. Eso quiere decir que son más o menos 10 millones de horas en trabajo continuo, una falla grave por cada 10 millones de horas de trabajo continuo. Y adicional, tiene que estar listado en la UL 1436. Normas clave, como les decía, está la UL 1436, que es la lista de requisitos lista los requisitos para los verificadores de ausencia de tensión. Tenemos la IS 61010, que esta es la que lleva cuáles son todas las pruebas y las medidas referenciadas por la UL 1436. La IS 61508, que habla de todo el tema de seguridad funcional y los niveles de seguridad funcional SIL 3. Tenemos la UL 508, que es todo el tema de equipos para control industrial. Y ya como normativa canadiense tenemos la CSA, la C22.2. Ya llegando un poquito al tema pues, de la normativa, esta es la parte de la norma dentro del numeral 120.5, en paréntesis 7, está la excepción número 1, que es la que habla de el tema de los verificadores de ausencia de tensión como equipos de montaje permanente en el tablero.
Entonces, como les decía, pues estos son los 4 puntos que les mencioné anteriormente. Esta pues ya es la versión como tal de la norma de la NFPA 70E versión 2018. Algo bien importante, los verificadores de ausencia de tensión no son indicadores de voltaje. Algo que encontramos mucho es que nos dicen, no, pero es que ese proceso lo puedo hacer con un verificador de voltaje o con un indicador de voltaje. Este no es un indicador de voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Los indicadores de voltaje normalmente los instalamos en los tableros, entonces podemos encontrar este tipo de dispositivos que una vez se enciende el tablero o está en funcionamiento, los LEDs se encienden y ya, digamos que al momento de que se baja el totalizador del tablero, el equipo, el dispositivo se apaga y no tenemos cómo verificar que no haya tensión dentro del tablero luego de haber bajado el totalizador. Tenemos los voltímetros, los medidores de energía convencionales que conocemos. Tenemos también, pues digamos, varios dispositivos que estos no garantizan o prueban la ausencia de tensión. Entonces, simplemente cuando el tablero está encendido, energizado, nos dicen hay energía presente, pero cuando lo apagamos no nos dicen que no hay tensión en el tablero. La terminología importa, entonces, como les decía, tenemos los probadores de ausencia de tensión, tenemos los indicadores de voltaje, que era lo que les comentaba ahorita, tenemos los LEDs para indicar cada una de las fases activas, pero una vez se apaga, digamos que se apagan los LEDs y no tenemos cómo verificar que no haya energía residual. Tenemos los voltajes, los portales de voltaje y tenemos los medidores de energía o análogos o digitales. Digamos que pues ahorita se están usando mucho los digitales, y pues están los instrumentos de prueba portátiles como los multímetros, el detector de voltaje y el detector de ausencia o presencia de voltaje. ¿Qué diferencia hay con los indicadores de tensión? Entonces, los indicadores de tensión son indicadores activos, no tienen prueba de que la instalación está hecha correctamente. Es decir, si por alguna razón se desconecta alguno de los cables que están conectados a la fuente de energía, este nos va a decir que, por ejemplo, no hay tensión dentro del tablero, pero simplemente es porque no hay una conexión bien hecha, más no porque no haya energía residual. Adicional a esto, pues se hace una conexión directa a la fuente de energía, entonces pues también digamos que se llevan las 3 fases directo al gabinete, lo que más o menos genera que se pierda el frente muerto del gabinete. Entonces, en el caso de algún arco eléctrico, la energía podría viajar por los cables hacia el indicador de tensión y generar un arco eléctrico si hay alguna persona o algo pasando que genere algún accidente. Eh, este no tiene prueba de que el dispositivo haya fallado, de que se haya fundido alguno de los LEDs y no esté funcionando correctamente, que los fusibles se hayan abierto y por lo tanto, pues digamos que no pueda hacer la conexión físicamente a la fuente de voltaje. Entonces, todo esto conlleva a que no son equipos que no nos van a indicar que haya una ausencia de tensión o que nos den una indicación correcta. Los portales de prueba, igual que en el anterior, pueden presentar fallas al momento de hacer la conexión. Entonces, en este caso, se desconecta alguna de las puntas del circuito que queremos verificar y en ese caso, pues, digamos que no vamos a poder hacer una verificación adecuada porque no tenemos conexión a la fuente de energía. Se pueden utilizar como una comprobación preliminar, pero pues igual todavía no se sabe si el gabinete está desenergizado completamente. Digamos que nos puede ayudar a disminuir el riesgo, pero si hay algún error, por ejemplo, lo mismo que en los anteriores, se desconectan los cables de la fuente de energía, no tenemos cómo hacer una comprobación interna. Y pues otra diferencia bien importante es que los verificadores no son portales de prueba. Entonces, como les decía, normalmente en este tipo de dispositivos, en los verificadores de ausencia de tensión, viene el módulo de aislamiento. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Que no tengamos acceso directo en el frente del tablero, en la puerta del tablero a los 480, sino que van a ser menos de 5 voltios, que es lo necesario pues para que el dispositivo interprete las señales. Mientras que con los portales de prueba y con los indicadores de tensión, vamos a llegar casi que con los 480 al frente del tablero, a la puerta del gabinete. Entonces,
lo que va a ocasionar que el frente muerto pues se pierda un poco también la funcionalidad de la puerta del tablero. ¿Cuáles son algunas de las preguntas típicas que encontramos? Entonces, la diferencia entre un indicador de voltaje y el VeriSafe. Entonces, como les decía, los indicadores detectan la presencia y el VeriSafe prueba e identifica la ausencia de tensión. ¿Cómo sabemos que es seguro? Está listado en la UL como bajo la UL 1436. Tiene un nivel de seguridad SIL 3, como les decía, eso significa una falla peligrosa o una falla eh, eh, por cada 10 millones de horas continuas de trabajo. Como este es un equipo que no está funcionando continuamente, entonces pues digamos que ese tiempo se incrementa. Tiene un diseño redundante a prueba de fallos. ¿Cómo se puede conectar el VeriSafe al tablero? Entonces se puede trabajar con conectores de desplazamiento y aislamiento que los vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, el indicador de voltaje nos dice que no es seguro ingresar al tablero porque hay tensión al momento, pues digamos, de que el tablero está energizado. Pero una vez el tablero se apaga, hay que hacer la prueba de verificación de ausencia de tensión que únicamente nos estaría dando el VeriSafe. Adicional a esto y para mejorar también todo el tema del control y disminuir el riesgo de las personas, se puede combinar con un control de acceso. Entonces es combinar el verificador de ausencia de tensión con un bloqueo electrónico, un interlock electrónico, y pues esto proporciona una capa adicional. Entonces, una vez el VeriSafe da el OK de ingreso, este da la autorización de apertura del gabinete y el interlock se habilita, se activa eléctricamente, permitiendo la apertura del tablero. Mientras no esté la condición segura para la apertura del tablero, el interlock no se va a activar y no va a permitir el acceso al tablero a menos que encontremos una condición segura, eléctricamente segura. Entonces, en este caso, este es el interlock eléctrico, como lo pueden ver, pues viene con una llave para hacer un bypass mecánico. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que tengan que hacer algún trabajo con el tablero energizado o que tengan que, por ejemplo, el dispositivo encontró que hay algún error o que todavía, digamos, no es seguro ingresar al tablero, pero de todas formas necesitan ingresar. Eh, la persona autorizada para hacer trabajos con tensión es la que puede tener esta llave, hacer el bypass y abrir el tablero de forma mecánica. Entonces, en ese caso, pues no van a tener que esperar al OK del verificador de ausencia de tensión para poder hacer el ingreso. En este caso, pues ya lo va a hacer una persona experta y que tenga los niveles de autorización dentro de la planta. ¿Cómo se hace el proceso de conexión regularmente en este tipo de dispositivos? Entonces, si lo ven, estos son los conectores de desplazamiento. Esto es un kit que también está como opcional para el VeriSafe, en donde ustedes van a tener las 3 fases del tablero. Si lo ven, el módulo de aislamiento tiene 2 cables para la verificación. Entonces, tiene 2 cables por cada fase, 2 cables amarillos, 2 cables naranja, 2 cables cafés y 2 cables verde amarillo. Entonces, ¿qué es lo que él hace con estos 2 cables? Él hace la verificación de que la conexión esté hecha correctamente. ¿Cómo? Verificando continuidad entre ambas puntas en cada una de las fases. Entonces él dice, estoy conectado correctamente a la fase 1, estoy conectado correctamente a la fase 2, estoy conectado correctamente a la fase 3, estoy conectado correctamente en tierra. Y luego de esto ya pasa a ser el proceso de verificación de ausencia de tensión entre cada una de las fases. Entonces verifica voltaje entre fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 2, fase 3 y cada una de las fases a tierra. Entonces, si lo ven, el módulo de aislamiento se puede conectar, instalar de esta forma en el tablero o también tiene para ser instalado en riel DIN. Entonces, digamos que pues ahí vamos a tener el tema también de ahorro pues en el de espacio dentro del tablero. En este caso pues digamos que estamos haciendo la conexión de esta forma. Hay muchas otras formas de hacer la conexión que nos van a ayudar a hacer la conexión en tableros existentes. En caso tal, por ejemplo, que no tengamos un espacio, se puede usar esta opción que es la opción para retrofits, en donde el VeriSafe viene con un encerramiento y simplemente se pone al lado del tablero, se abre un hueco en el tablero y se hace la conexión
hacia el interior en caso tal de que no quepa el módulo de aislamiento en el tablero que ya tenemos instalado. Entonces está esta opción como retrofit para los tableros actuales. Este dispositivo también viene como con una versión para áreas clasificadas en donde vamos a tener eh, una clasificación clase 1 zona 2 o clase 1 división 2 para ubicaciones peligrosas. Este es un ejemplo de cómo es el funcionamiento del VeriSafe. Entonces, en este caso, por ejemplo, está instalado en un CCM. En este caso estábamos haciendo las pruebas FAST en uno de los talleres de uno de nuestros clientes. Vamos a proceder con la energización del totalizador y de todo el CCM. Se energiza completamente y si lo ven en este caso, entonces se encendieron los 3 LEDs de las 3 fases, indicando que hay energía dentro del tablero, que el tablero está activo. Se procede pues ahorita al arranque de una de las cargas y ahorita para verificar que efectivamente la carga está conectada al tablero y hay consumo de energía, entonces pues vamos a verificar que hay corriente en cada una de las fases también. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que hacer algún mantenimiento, entonces ¿cómo sería el procedimiento? Bajar el totalizador y hacer el proceso de verificación. Normalmente tendríamos que abrir el tablero para hacerlo, en este caso vamos a hacer la prueba, se hace la prueba y en este caso tenemos un warning, hay una señal de alerta diciendo que todavía hay energía. ¿Por qué? Porque el motor por inercia sigue girando. Entonces, una vez para, hacemos nuevamente el proceso de verificación y en este caso el VeriSafe ya nos va a dar el OK para hacer el ingreso de forma segura al tablero. Entonces, si lo ven, en este caso no tuvimos que abrir ninguna de las puertas del tablero. Si lo hubiéramos hecho y, por ejemplo, ese motor no fuera un motor pequeño como el que veíamos ahí, sino un motor de 200, de 300 caballos, puede ser un motor que genere la energía suficiente para que la descarga pueda ser una descarga fatal para una persona. Entonces, cuando tenemos cargas con alta inercia, cuando tenemos, por ejemplo, cargas como bancos de condensadores, variadores de velocidad que almacenan bastante energía, puede ser potencialmente peligroso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es disminuir el riesgo de arco eléctrico para nuestras personas, para nuestro personal y adicional aumentar el nivel de productividad. Si vieron las dos pruebas de verificación de ausencia de tensión, no se demoraron más de 30 segundos. Algunas de las aplicaciones que podemos encontrar entonces, equipos con una sola fuente de energía, equipos con alto riesgo asociado con el acceso, entonces de acceso frecuente o de energía de alta incidencia, como les decía ahorita, equipos de acceso frecuente que tengamos que estarlos revisando constantemente o que tengamos que estarles haciendo mantenimiento constante, en ubicaciones remotas o de difícil acceso, sitios con alimentación temporal o intermitente, equipos con energía eléctrica almacenada, como les decía, bancos de baterías, bancos de condensadores, ventiladores, bandas transportadoras, por ejemplo, también que por inercia puedan seguir en movimiento, molinos, eh, todo lo que lleve, por ejemplo, todo el uso de variadores de velocidad. Como sabemos, los variadores de velocidad pues cuentan con reactancias, capacitancias, entonces todo eso es fuentes de almacenamiento de energía. Y equipos que son frecuentemente atendidos por contratistas externos. ¿En qué equipos los podemos encontrar instalados? Entonces, en este caso lo encontramos en centros de control de motores, tableros eléctricos de distribución. Esto también es un variador de un centro de control de motores, pero en este caso, pues las aplicaciones son diferentes. Switch gears de baja tensión, en este caso también podemos ponerlos en los switch gears de baja tensión. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las instalaciones típicas en un CCM? Entonces, podemos instalarlo aguas abajo del totalizador, como se ve en esta imagen o como se ve en el video que les mostré anteriormente, o podemos instalarlo en cada una de las cargas. Estas dos tipos de instalación van a depender mucho de qué tipo de aplicaciones y qué tan frecuente están haciendo los mantenimientos o a todo el variador o a todo el centro de control de motores, a todo el CCM o a cada una de las gavetas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si dentro de mi protocolo normalmente le hago mantenimiento a todo el CCM, a todo el MCC,
Entonces, pues no vale la pena tenerlo en todas las cargas, sino únicamente aguas abajo del totalizador. Pero si por otro lado normalmente puedo estar haciéndole mantenimiento a una de las cargas, dos de las cargas, sin tener que apagar el CCM completamente, entonces pues la sugerencia sería montarlo como se ve en esta imagen. Eso es, pues digamos, todo con el tema del VeriSafe. Ahorita vamos a pasar al puerto de acceso de datos, en donde en este caso también es un control de ingeniería, porque lo que nos va a permitir es tener acceso a la red de la planta o a la programación de los PLC, los variables de velocidad, sin tener que abrir la puerta del tablero. Ahorita con todo el tema del auge de la industria 4.0, de la empresa conectada, el Internet industrial y el auge, pues, digamos, de todo el tema del IoT, encontramos que las redes en la planta se están volviendo cada vez más, que se están volviendo cada vez más relevantes. Entonces, en este caso, las personas de IT están empezando a tomar control de las redes de Internet del piso de planta y pues como sabemos las personas de IT son personas que de pronto no están autorizadas para hacer algún trabajo eléctrico. Entonces lo que nos va a permitir este tipo de dispositivos es que la persona IT pueda conectarse a la red del tablero, de la máquina, de la planta, sin tener que abrir el gabinete. Entonces va a poder accesar a la configuración del switch, va a poder accesar, pues digamos, a los diferentes niveles de la red sin tener que hacer el apagado del tablero para que lo tenga que hacer de forma segura o pues para permitirle pues el acceso a la persona adecuada para todo el tema de mantenimiento, por ejemplo, de algún parámetro de los variadores, para descargar el programa del PLC. ¿Cómo se ve el montaje en el tablero? Entonces, esta es la parte externa del puerto de acceso de datos. En este caso vamos a tener la posibilidad de conectar un puerto, un outlet eléctrico, los puertos Ethernet y en la parte interna entonces simplemente vamos a tener un cable de Ethernet que va al switch del tablero para accesar a todo el tema de la red industrial o podemos tener el acceso también, por ejemplo, a los variadores de velocidad, los PLCs, que se encuentren dentro del tablero para hacer algún mantenimiento, supervisar rendimientos sin ningún inconveniente y sin tener que apagar el tablero. ¿Qué es lo que normalmente encuentra uno cuando va a hacer un recorrido a planta? Que la persona el técnico, la persona de control tiene que hacer alguna revisión del programa o tiene que hacer algún acceso al PLC o a los variadores de velocidad, a la programación del variador y tiene que abrir la puerta del tablero. Entonces encuentra uno al técnico o a la persona encargada con las puertas abiertas, con su computador en una mano y conectado con un patch cord al variador de velocidad o conectado al PLC. Entonces, en este caso, este tipo de dispositivos lo que nos van a permitir es tener la puerta cerrada y evitar el riesgo de arco eléctrico, en este caso para los puertos, pues digamos, para el tema del tablero de control. Aplicaciones ideales, entonces, como les decía, equipos con PLCs, variadores de velocidad, redes industriales. El equipo que requiere personal no calificado eléctricamente, como les decía, puede ser una persona IT que no tenga acceso, que no esté calificado para hacer un trabajo eléctrico, sino pues para hacer una verificación de la red del tablero y equipos que son atendidos con frecuencia por técnicos o contratistas externos. ¿Cómo viene, cómo son las posibilidades que tiene este tipo de dispositivos? Viene el puerto de 3 pulgadas en donde van a poder tener acceso a un outlet eléctrico. Este es configurable para hacerlo con conexión europea o con conexión NEMA como se ve acá. Se pueden configurar dos puertos de red eh, y pues digamos que pueden poner puertos RJ45 categoría 5E, 6, 6A sin ningún problema. Entonces, si lo ven adicional a esto, también trae una pestaña para todo el tema de seguridad, de ciberseguridad, el tema de la parte de la capa física, en donde lo que va a permitir es poner un candado para que no cualquier persona tenga acceso al dispositivo. Entonces, que no cualquier persona se pueda conectar a la red, sino simplemente la persona que tenga la llave para poder quitar el candado y tener un acceso de forma segura a la red.
o a la programación del controlador. Está este puerto de 4 pulgadas, este ya es un puerto más grande, en donde vamos a poder tener un puerto de alimentación duplex, junto con la posibilidad de configuración de desde 2 hasta 4 puertos RJ45, se pueden poner puertos USB, se pueden poner puertos 9 pines mini para todo el tema de redes, por ejemplo, tipo serial. Y adicional, en ambos casos se puede configurar el logo de la empresa para que la tapa venga con el logo. Se pueden poner las tapas de transparentes o opacas, dependiendo, pues, digamos, de las necesidades que ustedes tengan. Y viene el último, que es el más pequeño, que es un puerto de acceso con únicamente el puerto RJ45. Entonces, en este caso, es un tamaño 30 milímetros, tamaño NEMA, en donde van a poder configurar el puerto en categoría 5E, 6, blindado o UTP. Y adicional, el puerto USB para hacer alguna conexión externa también USB. Como les decía, pues viene con todo el tema de modularidad, donde van a poder configurar el outlet eléctrico para que sea en versión europea, versión 110 como la que se maneja en Colombia, y los diferentes puertos de comunicaciones RJ45 para poner breakers para el caso, pues, digamos, de las alimentaciones eléctricas para prender o apagar el alimentador eléctrico. Algo bien importante, este switch eléctrico, este conector eléctrico es únicamente para conectar equipos de cómputo, no es para hacer alimentación de taladros o alguna otra máquina, su finalidad es para conectar especialmente el computador y que la persona pueda hacer el trabajo sin ningún problema que se le vaya a descargar o algo. Como les decía, viene, pues, digamos, con la pestaña para hacer el cierre, hacer el tema de alimentación eléctrica, el breaker, que este breaker también es opcional, se puede configurar, y las configuraciones de los puertos para categoría 5E, 6, 6A, el USB, y como les decía, el puerto 9 pines, para todo el tema de que todavía tengamos, por ejemplo, redes seriales y necesitamos tener algún acceso a esa red serial dentro del tablero. ¿Por qué el diseño circular? Para aumentar la productividad y evitar que se dañe el encerramiento del tablero por algún tema de mala instalación en el puerto rectangular. Entonces, esto, pues, nos va a implicar un ahorro al momento de hacer la instalación y, pues, disminución de las fallas al momento de la instalación. Viene certificado con encerramiento NEMA 4, NEMA 12, NEMA 4, NEMA 4X, IP65, IP66. Y como les decía, pues aquí viene la aldaba para hacer el bloqueo con el candado y evitar el acceso no autorizado a la red. Para finalizar, y como último mensaje, lo que queremos dejarles el día de hoy es mantengamos las puertas de nuestros tableros cerradas. Eso va a significar una disminución del riesgo eléctrico para nuestros empleados. Pues con este tipo de dispositivos y con este tipo de controles, pues vamos a mantener y a mejorar la productividad de nuestra empresa y de nuestro piso de planta y de nuestra industria. Entonces, ese era el mensaje que teníamos para el día de hoy. A todos, muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta. A todos, entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarse con Precisión para que ellos les puedan ayudar y igual puedan resolver todas sus inquietudes. Igualmente, aquí en el panel están también los documentos con el manual del producto del VeriSafe y el boletín, pues, digamos, con todas las posibilidades que tiene nuestro VeriSafe. A todos, muchísimas gracias por la asistencia. Espero que haya sido una sesión que les haya servido y nos estamos encontrando nuevamente en futuros webinars que estaremos presentando. Buen día para todos.